Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y media de la tarde, hace tan solo unos días inaugurábamos la primavera, ya saben, es esa época del año en la que brota la naturaleza, florecen las plantas, reverdecen los árboles y hoy justamente queremos hablar de unos animales, los polinizadores, que son vitales y de gran importancia en estos procesos. Vamos a hablar con Mario Álamo, que es entomólogo de la Asociación Iberozoa, ya saben, nuestro contacto a la hora de hablar de naturaleza y medio ambiente. Mario Álamo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, pues vosotros, digamos que con el inicio de la primavera también comenzáis una serie de actividades que queréis hablar sobre polinizadores. Eso es, pues damos inicio con nuestra campaña nacional de polinizadores. Y bueno, pues el objetivo principal que tenemos en ella es destacar este papel que tiene este servicio ecosistémico de la polinización y de los actores implicados. Siempre nos gusta darle un enfoque pues, divulgativo, científico, ofrecemos talleres, charlas, enseñamos a la gente a hacer seguimientos poblacionales de mariposas, tenemos un curso básico de introducción a la entomología, una serie de cosas que están bastante guays. Sí. Bueno, y para aquellos despistados, que a lo mejor hay alguno, vamos a explicarles exactamente qué es la polinización. Sí, puede ser un concepto que, bueno, que a todo el mundo le suena, pero es que conviene darle un repaso, ¿no? O sea, la polinización es básicamente el paso del polen de los estambres, es decir, de los órganos masculinos de las flores, hasta el estigma, el órgano femenino de la flor. Cabe recalcar que la polinización, hay varios tipos de polinización. Puede ser a través del aire, que se llama polinización anemófila, a través del agua hidrófila, o bien, que es lo que se centra en nuestra campaña, a través de los animales, polinización zoófila. Sí, comentabas que está... Sí. Sí, y lo curioso que tiene esta polinización zoófila es que se trata de una relación simbiótica mutualista. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes obtienen un beneficio. La planta asegura su reproducción y a cambio el polinizador, pues ¿qué obtiene? O bien azúcares del néctar, o proteínas y ácidos grasos y grasas del polen, etc. Es decir, que aquí todo el mundo gana, ¿no? Eso es, aquí todo el mundo se lleva un cachito. Pero claro, esta relación es curiosa porque puede evolucionar de manera específica y adaptativa a lo que se conoce como si fuese una coevolución. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues esto es como un tira y afloja en el que a la planta le conviene producir poco polen y néctar, porque son recursos que son costosos de producir. Esto lo que hace es que obliga al polinizador a moverse más distancia buscando entre distintas plantas, lo que asegura la reproducción de la planta, pero claro, el polinizador lo que le conviene es buscar plantas que produzcan mucho polen y mucho néctar, así se llena la barriga y tiene que moverse poco. Claro está. Ya, entiendo. Bueno, ¿y cuándo surgió la polinización? Pues la polinización, según el registro fósil, surgió en torno a unos 135 millones de años. Se dice pronto, ¿no? Casi ayer, en el Mesozoico, en los espermatófitos primitivos, es decir, plantas con semillas de aquella época. Y lo curioso es que estas plantas tenían sobre sus hojas, tenían los óvulos, y a través del micrópilo, que es como una serie de... es como una abertura, ellas secretaban una savia pegajosa en el que a través del viento el polen se quedaba, después esto se retraía y permitía la fecundación del óvulo. ¿Qué pasa? Que los insectos de aquella época, es decir, los coleópteros, buscaban estos exudados llenos de polen como fuente alimenticia. ¿Qué pasa? Que las plantas con estos exudados más dulces, pues eran las que tenían mayor éxito reproductivo y eran las que vaya, se reproducían más y tenían más ventaja frente al resto de plantas que a lo mejor se reproducían por el viento. Esto dio lugar pues a la radiación de plantas con flor, de insectos y demás, posterior. Cuando pensamos en polinizadores siempre pensamos a lo mejor en mariposas, ¿no? Pero también hay otra serie de animales, insectos que también participan, ¿no? En este proceso. Eso es. Aquí yo te iba a hacer una pregunta. Fran, Venga, dispara. de los grupos de polinizadores que se pueden llevar a la cabeza, ¿cuáles crees que son los que más especies tienen? Pues mira, justamente yo creo que debido a los que uno piensa que son los más habituales, mariposas y abejas, yo diría esa respuesta. Mariposas y Vale, abejas. vas bien encaminado. ¿Mm? Según un estudio que se hizo, pues, unas estimaciones,
en cabeza están los lepidópteros, es decir, mariposas y polillas, con 140.000 especies. Pero es que cabe recalcar que siempre solemos pensar en las mariposas, pero es que realmente son las polillas las que lideran con 120.000 especies. O sea que estos bichos marrones que suelen entrar de casa por la noche son los que tienen gran importancia en la polinización. Ajá. Después están, bueno, los escarabajos con 77.000 especies, los himenópteros, abejas, avispas y hormigas, que no se nos olviden que estas también hacen lo suyo. Uh-huh. Y en cuarto lugar, las moscas. Las típicas moscas que en verano nos dan por saco en casa, pues también hacen su función de polinizador. Uh-huh. También hay otros grupos, o unos actores que están un poco más olvidados. Por ejemplo, las cucarachas, no específicamente las que se comen en el pan mozo de nuestra casa, sino las especies silvestres que viven en el campo. También aves, murciélagos, reptiles, otros mamíferos también hacen su función de polinización. Uh-huh. Y bueno, ¿y en la península ibérica cuántos polinizadores tenemos? ¿Cuántas especies? Claro, tenemos la gran suerte de que en la península ibérica, por su historia, pues fue un refugio climático durante las glaciaciones, que está entre medias de África y Europa. Tenemos la friolera de 1.100 especies de abejas, que bueno, estos realmente son más porque es un grupo que todavía está por estudiar. Tenemos 258 mariposas diurnas, tenemos unas 5.000 especies de polillas de las 10.000 que hay en toda Europa. Uh-huh. O sea, tenemos una joya que la verdad es que tendremos que ser conscientes de lo que tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta, Mario, de la importancia que tienen estos polinizadores, ¿no? Para la naturaleza, para los ecosistemas, para nuestra subsistencia de los humanos. Sí, mi compañero Javier el año pasado ya hizo una intervención hablando de cuáles eran los motivos por los que hacíamos la campaña, dando datos curiosos, pero yo voy a resaltar los principales, que está claro que la polinización está ligada al bienestar humano y con ello a la producción agrícola. El 75% de los cultivos alimenticios dependen de la polinización animal. El 90% de las plantas silvestres se polinizan por insectos. Son la base de las redes tróficas, principal alimento de aves, reptiles, mamíferos. Además, también lo curioso es que a través de las redes tróficas exclusivamente de plantas polinizador, podemos detectar y proyectar los efectos de los impactos ambientales en los ecosistemas. Uh-huh. Y bueno, tenemos ahí la importancia, ¿no? Pero también hemos visto noticias últimamente en estos últimos años en los medios de comunicación alertando, ¿no? Sobre el declive de los polinizadores. Es decir, que cada día la población de polinizadores está reduciéndose. ¿Cuáles serían, digamos, sus peligros? Sí, pues principalmente, como habéis estado comentando antes, se debe al uso agrícola un poco más moderno, ¿no? El uso indiscriminado de plaguicidas, cultivos transgénicos, introducción de especies exóticas invasoras, intensificación del suelo, pérdida y fragmentación de hábitat, que esto realmente se podría solucionar fácilmente con una serie de medidas, como habéis llamado, ecológicas, que realmente son más tradicionales, podrían ser mucho más beneficiosas para la fauna de nuestro entorno. Bueno, pues sí, la verdad es que está muy bien también advertir, ¿no? Sobre esos peligros, ¿no? Que tienen estos polinizadores y que, bueno, si se siguen reduciendo el número de los mismos, pues tendremos un problema en el futuro. De hecho, incluso es un indicativo, ¿no? El número de polinizadores que hay, la población, de ese cambio climático del que se está hablando tanto y de también de lo que nos puede esperar en el futuro si no cambiamos determinadas actitudes que tenemos en la actualidad. Sí, eso es. Bueno, pues Mario Álamo, entomólogo de la Asociación Iberozoa, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos estas curiosidades sobre el mundo de los polinizadores, esos animales a los que algunos dan poca importancia, pero que sí la tiene, muy importante, y debemos cuidarlos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Fran. Gracias. Adiós.